Muy bien, segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 21, dice así la bendita palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Iglesia, hermanos, esta es la última predicación de este 2019 y agradecemos a Dios que nos ha concedido a lo largo de este año, en cada predicación, en cada sermón en que se ha expuesto con fidelidad la palabra de Dios, nos ha concedido asombrarnos con las perfecciones de nuestro Dios, conocer en cada sermón expuesto a mayor profundidad cuán excelso y grandioso y majestuoso es nuestro Dios. Y también nos ha concedido seguir admirando la sabiduría desplegada en su obra de redención a nuestro favor en Cristo Jesús. Y sobre esa sabiduría insondable que nosotros podemos ver en el plan de redención, hoy nos concede terminar el año y terminar la exposición de este capítulo 5 de segunda de Corintios. Nos concede considerar un aspecto glorioso, preciosísimo de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, y es la doctrina de la justificación por la fe. Es una doctrina que, como bien lo afirmó Martín Lutero, sobre esta doctrina la iglesia se mantiene o cae. O como un teólogo contemporáneo señaló, la justificación por la sola fe es el asunto primario de la reforma protestante que debiéramos entender si es que vamos a salvaguardar el evangelio para futuras generaciones. Y continúa diciendo: la doctrina, hablando de la justificación por la fe, la doctrina cuyo entendimiento traza la línea que divide el evangelio bíblico, la verdad de la salvación solo por la gracia de Dios, solo mediante la fe, y todos los falsos evangelios de salvación basados en las buenas obras. Ahora, iglesia, estas afirmaciones nos dejan, al terminar el año, por un lado, con una actitud como congregación de agradecimiento a Dios, porque nos ha concedido a lo largo de la historia de esta iglesia local y en este año conocer y atesorar gloriosas doctrinas bíblicas, enseñanzas bíblicas como esta, la justificación por la fe. Y nos deja un sentido de responsabilidad, ya que nos la ha dado a nosotros de conocerlas y atesorarlas, y sabemos que es por la gracia de Dios. Nos deja también un sentido de responsabilidad de defenderlas y de continuarlas enseñando a pesar de la oposición que hay en los corazones de los hombres con respecto a esta enseñanza que procede de la palabra de Dios. Pero también estas expresiones como las que leí de estos teólogos y de un hombre, un siervo de Dios como Lutero, también acentúa nuestra preocupación con respecto al Estado. Esto no necesitamos nosotros ni siquiera presentar evidencias. Es algo tan claro a nuestros ojos hoy en día, para algunos tal vez no, pero nos deja o acentúa nuestra preocupación con respecto al estado en que se encuentra la iglesia evangélica actualmente en su mayoría. Me explico. Debería ser la excepción que al preguntar a una persona que se profesa cristiana, ¿cómo es que el creyente es aprobado por Dios para salvación?, que su respuesta gire alrededor de los cambios que ha tenido, las cosas buenas que ha hecho, las malas que ha dejado de ser. Eso debería ser la excepción. Uno que otro que se profesa cristiano
debería estar dando esta respuesta, pero no. Cuando se pregunta cómo es que el creyente es aprobado por Dios para salvación, esta respuesta o este tipo de respuesta que piensa como en lo que ha hecho o no ha hecho o ha dejado de hacer o los cambios que ha tenido, si es más bueno que malo, no es la excepción. Es el patrón que regularmente uno encuentra en la respuesta que las personas dan cuando uno indaga un poco más sobre qué es lo que creen en cuanto a cómo ser salvo. Y es probable que haya en medio de nosotros personas en este momento y tal vez piensen, bueno, ¿y es que esa no es la forma de ser salvo? Procurando ser lo más buenos posible. Probablemente algunos respondan que ellos han creído en el Señor Jesucristo para salvación. Pero el rechazo de la iglesia evangélica actual en su mayoría al estudio formal de estas doctrinas bíblicas, como la justificación por la sola fe, o como la que estuvimos viendo también acerca de la sustitución penal, o acerca de la impecabilidad de Cristo, o todas estas gloriosas doctrinas que nos han sido legadas de la palabra del Señor, y la total ausencia de impulsar a las personas que asisten a las iglesias de hacer una reflexión teológica organizada sobre lo que dicen creer. O sea, si yo digo que creo esto y creo esto otro y creo esto otro, ¿cómo de alguna manera eso se organiza y entiendo la condición del hombre? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es que es salvo? ¿Cómo debemos vivir la vida? Una negativa a tener una reflexión teológica más profunda. Resulta que aun cuando una persona diga que ha creído en Cristo para salvación y uno indaga un poco más sobre esa expresión que es verdadera, la realidad es que se queda solo en eso, en una expresión pero superficial, y que en el fondo es falsa porque está mezclada con algún grado de confianza en mérito por las buenas obras que se hacen, o porque en el fondo yo no soy tan malo, yo soy más bien bueno, bondad inherente, o porque al considerarse en la famosa balanza cósmica de las falsas religiones, él considera que son más las cosas buenas que las cosas malas. Y piensa que ese es el cómo o la forma entonces de ser aprobado por Dios para salvación. Es triste y es preocupante porque este no es el evangelio. Este básicamente es el patrón de todas las falsas religiones humanas, así tengan por sobrenombre cristianismo, que no lo es. Regresar una y otra vez a doctrinas como la justificación por la sola fe no solo es bueno para nuestras almas, sino que es necesario. Y quisiera hacer mías las palabras del apóstol Pablo a los filipenses en esta tarea que me corresponde una vez más en el día de hoy. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O tomar como mías las palabras del apóstol Pedro a la iglesia que sufría persecución. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Así que Dios nos conceda apreciar una vez más de volver a estas gloriosas doctrinas, enseñanzas sobre la obra de Cristo como la justificación por la fe, porque realmente al día de hoy el cristianismo, el evangelicalismo está en crisis, no solamente porque desconoce la verdad del evangelio, sino porque lo ha torcido. Así dice nuestro versículo, por favor, 2 Corintios 5, 21. Abramos las Biblias. Dice, 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros, Dios, hablando de Dios, lo hizo pecado. Lo trató como a pecador, hablando de Cristo, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 domingos atrás nos detuvimos en la doctrina de la sustitución penal. Vimos cómo la Escritura, toda ella nos enseña que el plan divino de salvación, o sea, la manera por medio de la cual Dios salvaría a pecadores perdidos sería esta: por Él mismo, por ser Él mismo, específicamente el Verbo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo sería y se entregaría como sustitución, tomando el lugar de aquellos a los que salvaría. Esto es lo que expresa el versículo 21 cuando dice: al que no conoció pecado por nosotros. 2 domingos atrás vimos entonces esta doctrina de la sustitución penal. Este es el cómo de la reconciliación anunciada por el apóstol Pablo. El cómo es posible una reconciliación entre un Dios que es santo, 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 que de ninguna manera tendrá como inocente al impío. ¿Cómo se puede reconciliar con pecadores, con hombres manchados por el pecado, muertos espiritualmente, ciegos a las cosas que vienen del Espíritu de Dios, esclavo del pecado y resistente a todo lo que viene de la obra de Dios? Aquí, en este cómo de la reconciliación, pudimos ver 2 semanas atrás que es Él mismo el que salva, Él mismo el que se entrega en sustitución para pagar el pecado de todos aquellos que compraría a precio de sangre, aquellos que creerían en Él para salvación. Y el domingo anterior vimos una característica anunciada también por la palabra de Dios que debía tener este sustituto: su pureza. No era cualquiera que se ofreciera como sustituto. El texto inicia diciendo: al que no conoció pecado. La doctrina de la impecabilidad de Cristo, que a su vez nos llevó a ver cómo solo Él, Dios hombre, solo Él, un ser único, Dios mismo hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, podía ser el sustituto que pudiese, por un lado, representarnos en una obediencia perfecta a la ley de Dios, haciendo plena y perfectamente la voluntad del Padre como nuestro representante, como hombre, y a la vez, en virtud de su deidad, satisfacer hasta el final completamente la justicia divina en la cruz del Calvario. Hombre para vivir la vida perfecta que nosotros no vivimos, y Dios para recibir toda la ira del Padre, un ser eterno sin consumirse y satisfacer plenamente la demanda de la justicia divina a causa de nuestro pecado. Al que no conoció pecado por nosotros. Sustitución penal, la impecabilidad de Cristo y cómo esto nos llevó a considerar aún más profundo la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sustituto. Y dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O como queda más claro en algunas traducciones actuales, por nosotros lo trató como pecador. Y nos gusta mucho esta traducción porque nos deja claro qué significa esto de por nosotros lo hizo pecado. Una herejía antigua sostenida por unos hombres que se identifican como los maniqueos, pensaban del pecado como si el pecado fuera algo creado, como si el pecado fuera una sustancia. Y consideran entonces que cuando el hombre peca es manchado como en su ontología, en quien él es. Pero el pecado no es tal cosa. El pecado es transgredir la ley de Dios, transgredir la voluntad de Dios.
Decir entonces o considerar el pecado en esta forma, como lo consideran los maniqueos, tiene una dificultad enorme. ¿Cuál? Que cuando nosotros decimos que en la cruz del Calvario Dios lo hizo pecado, jamás nos atreveríamos a decir que el Señor Jesucristo en su ser fue manchado por el pecado en su santo ser. Líbranos, Dios, de afirmar esto acerca del santo ser que es nuestro Señor Jesucristo. Es muy distinto cuando nosotros bíblicamente entendemos que fue tratado como un pecador, pero Él mismo, como lo ha acabado de afirmar el inicio del versículo 21, es sin pecado. Y mucho menos afirmar que su ser fue manchado por el pecado. No, dentro de ese glorioso y misericordioso plan de redención para pecadores, el santo Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, fue tratado como nosotros merecíamos. Eso es lo que significa que fue tratado como un pecador. Es importante entonces entender esto. El juicio, la pena que debíamos, fue castigada en Él por sustitución. No era Él el pecador, Él no conoció pecado, jamás vamos a afirmar que fue de alguna manera afectado en su esencia por el pecado. Le fue imputada, le fue atribuida, pero no fue en su ser. Fue por nosotros que Dios lo trató como pecador al derramar la ira de su juicio en Él en la cruz del Calvario. Y esto fue lo que vimos en los sermones anteriores de este versículo. Y el resultado de esa obra maravillosa de Dios está expresado en la última parte de este versículo 21, donde dice, y leo desde el principio: al que no conoció pecado, por nosotros lo trató como pecador para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ahora, ¿qué significa ser hecho justicia de Dios en él? Hay dos aspectos de la obra de Cristo a nuestro favor que creo firmemente que están señalados aquí. ¿Qué significa ser hecho nosotros, que seamos hechos justicia de Dios en él? El primer aspecto es que el juicio de Dios que merecíamos nosotros pecadores fue ejecutado en él. Este fue el tema que tratamos cuando vimos la sustitución penal. Es por eso que traducciones modernas de nuestras Biblias en nuestro idioma traducen, por ejemplo, como Nueva Versión Internacional, para que en Él, en Cristo, nosotros, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Ahora, ¿qué era lo que nosotros merecíamos a causa de nuestra condición de pecado? ¿Qué era lo que merecíamos? La ira de Dios, la condenación, el justo juicio de Dios. Así que el primer aspecto en este ser hecho justicia de Dios en Él es que en Él recibimos el juicio que nosotros merecíamos. Y algunos comentaristas insisten es que este es el significado primario de esta expresión. Pero hay otros que señalan, al ver la expresión completa del versículo 21, que ese aspecto de que la obra de Cristo a nuestro favor es que nosotros recibimos en Él la justicia de Dios, o sea que nuestra condenación, lo que merecíamos, Cristo la recibió por nosotros, ya fue expresada anteriormente en el versículo cuando dice, por nosotros lo hizo pecado o lo trató como pecador. Que allí es donde se ve ese aspecto. Pero que aquí, y ojo a esto porque este sería el segundo aspecto de esta obra de Cristo a nuestro favor en esta expresión, pero que aquí ser hecho justicia de Dios en Él apunta a lo siguiente, y esto es tan glorioso, esto es algo que procede de la mente misma de Dios, que al hombre natural, aunque lo entienda intelectualmente, le cuesta trabajo
no solamente creerlo, sino aceptarlo, abrazarlo y vivir por él el resto de su existencia, tratando de responder en gloria, honra y agradecimiento a Dios con su propia vida. ¿Qué? Es tan profunda esta obra de gracia y la gloria es solamente para Dios, que para algunos tienen esta dificultad. Que ser hecho justicia de Dios en él apunta a lo siguiente: a que la vida perfecta de Cristo, su obediencia plena a la voluntad del Padre, el cumplimiento de todo lo establecido por Dios en su santa ley, que es la manifestación del carácter santo de Dios, esa obediencia perfecta de Cristo nos es atribuida a nosotros. Las justicias de Cristo, su obediencia perfecta a la ley de Dios, es vista como nuestra en esa transacción divina del sustituto, que no solamente paga la deuda por nuestros pecados en la cruz del Calvario, sino que esta expresión significa de que su vida perfecta, sus justicias nos son atribuidos a nosotros. Y esto es tremendo. Y es que es tan tremendo y es tan necesario que lo recordemos una y otra vez, porque no es solamente que Dios en su gracia obrara ante la predicación del Evangelio el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes en Alejandro, y que al predicar el Evangelio Dios obrara por su Espíritu Santo, transformando esa oscuridad y esa muerte en la que se hallaba el corazón, y que diera la oportunidad de ver la belleza de Cristo y ver su propia condición deplorable, y que viniera Cristo en arrepentimiento y fe, y que la respuesta ante su confianza fuera perdón de pecados. La salvación es tan profunda y tan llena de gracia inconmensurable que no solamente significa esto, sino que significa que cuando Dios ve a Alejandro, lo ve perfecto, lo ve justo, lo ve plenamente obediente y merecedor del cielo. Algunos, incluso ante escuchar esto, les da temor. ¿Esto no será perjudicial? Si le decimos esto a una persona, ¿será que entonces no se esforzará en vivir una vida, en procurar ser obediente a Dios, en una vida en santidad, en mortificar al pecado? Por más que lo expliqué en la primera prédica, se me acercó un hermano que lleva poco tiempo, precisamente como medio escandalizado con el asunto, y le dije: mira, esta es la verdad de la gracia de Dios en Cristo Jesús, en la que se lleva toda la gloria a nuestro Dios, y no es perjudicial. ¿Por qué? Porque cuando a nuestro corazón queda claro que quien pagó toda la deuda fue Cristo Jesús, y que el merecimiento para entrar en el reino de los cielos y tener la aprobación del Padre radica también en la obediencia perfecta en Cristo Jesús, y yo confío solo en ello, se borra toda arrogancia humana, se borra todo esfuerzo propio que, disfrazado de buenas intenciones, procura sumar algo a la obra y a la sola obra de Cristo para la salvación. Y es por esto que mucho del patrón que nosotros vemos en el cristianismo actual es una arrogancia prepotente, como si fueran algo así como superhéroes espirituales, casi como si fueran pequeñas deidades que han sido convertidas en pequeños dioses o en Jehová Junior cuando fueron salvados. No, amados hermanos, Dios ha perdonado todos nuestros pecados porque fueron castigados en Cristo Jesús. Pero además de esto, cuando Dios te ve como perfecto, te ve como puro, te ve como si cumplieses plenamente toda la voluntad del Padre, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y esto es una cosa que excede, por eso se refieren algunos como la gracia inconmensurable de Dios. Y lejos de ser peligrosa, nos da el sustento firme para que un verdadero cristiano,
al cual realmente le ha iluminado la salvación en Cristo Jesús, que sabe que era un miserable pecador y que nada movió a Dios externamente a su sola decisión de sacarlo de ese estado, lo mueve a vivir una vida en respuesta a esto, porque no había nada en él, ni él hizo tampoco nada. Fue Dios al que le plació sacarte del estado de podredumbre espiritual en el que te encontrabas, así no te consideraras así. ¿Qué impulsa esto un verdadero cristiano? A vivir el resto de su existencia procurando agradar a su santo Dios que lo ha salvado a un costo tan alto, la preciosa sangre de Cristo Jesús. Pero es que además de esto deja lo siguiente: ¿cómo puedo yo vivir mi vida para la gloria de Dios en humildad, levantando mi frente, si todo el tiempo yo estoy llevando el peso de mi podredumbre y de todo lo aborrecible de Dios allí, sin entender que no solamente fue borrado y pagado, sino que además de eso me es atribuida justicia, me es imputada justicia a mí? Y alguien con sinceridad diría: no lo merezco. Así es. ¿Y por qué Dios hizo eso? Para su sola gloria y para su sola honra, para ser exaltado en la salvación de los perdidos. Ninguno de nosotros volteamos a mirar a Cristo porque fuera nuestra determinación. Estábamos muertos. Eso es lo que habla la Escritura. Fue para su exaltación, para su gloria. Sí, tú, el más manchado de todos los pecadores, el más aborrecible, el primero de todos los pecadores. Y ahora no solamente perdonado, sino que Dios pueda decir, como dijo de su Hijo, de ti: este es mi Hijo, esta es mi hija amada, en la que tengo complacencia. Muchos comentaristas bíblicos, Paul Barnett, David Garland, Warren Wiersbe, coinciden es que este es el aspecto que señala esta última frase. Uno de ellos dice: en lo que atañe a los registros, los creyentes son partícipes de la justicia de Jesucristo. Y cuando dice cuando atañe a los registros, porque cuando te ve como justo, viene un aspecto que ya voy a señalar. No es que tú seas justo en el sentido de perfección moral como la tuvo Cristo. Es porque se te es atribuida, imputada, tomado como tuya la obediencia de Cristo, pero no la tuya, ni siquiera la que vives ahora como creyente. David Garland dice: en él, hombres y mujeres pueden cambiar su condición pecaminosa en el juicio por el estado designado por la gracia de Dios justo delante de mis ojos. Ahora, ambos aspectos considero que en esta expresión, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ambos aspectos, que en él recibimos la justicia de Dios y que en Cristo sus justicias nos son imputadas, ambos aspectos están contenidos en esta expresión, porque ambos involucran la justicia de Dios en la salvación. Ambos involucran el carácter justo de nuestro Dios. ¿Cómo? Y ya lo hablamos en las predicaciones anteriores. ¿Cómo Dios nos iba a declarar inocentes si no lo somos? Porque alguien pagó la deuda. Ese es el plan de una sustitución penal. ¿Y cómo Dios nos puede decir buen siervo y fiel? Y nos puede señalar las mieles y las bondades del reino eterno en la presencia de nuestro Rey, el Señor Jesucristo, como merecedores por las justicias de Cristo. Y todo esto está en armonía con la justicia, el carácter justo y recto de nuestro Dios. No solo alguien debía pagar la deuda,
sino también cumplir perfecta, plenamente la voluntad de Dios manifiesta en su santa ley. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que confíe en Él plenamente para salvación será beneficiario de los dos aspectos de la transacción divina: perdón total por siempre de todos los pecados, es la promesa de Dios, y atribución de las justicias de Cristo, de su obediencia perfecta a ti. Y el que crea, porque la palabra se cumple, el que crea recibirá estos dos beneficios de la obra de nuestro Dios. A algunos les cuesta trabajo. Y probablemente ese sentimiento esté disfrazado de una preocupación sincera. Pero es la dificultad en la arrogancia humana de ver una salvación tan llena de gracia y de misericordia extendida a nosotros, incapaces por la condición de pecado en la que nos encontrábamos. Esto es lo que se conoce como doble imputación. Nuestros pecados atribuidos a Cristo en su muerte en la cruz le fueron contados como suyos, pero Él fue sin pecado. Eran los de nosotros, los creyentes. Y sus justicias, su obediencia perfecta, vista como nuestra ante los ojos de Dios. Es probable que tiempo atrás, como algunos de nosotros lo expresamos en congregaciones donde estábamos tiempo atrás, que hayamos resumido esto sin mayor reflexión, pero en una frase: cuando Dios nos ve a través de Cristo. Y es bueno que hasta el día de hoy eso se repita. Pero cuando eso está entremezclado por falta de una reflexión teológica, con cualquier tipo de mérito o de esfuerzo o de inseguridad con respecto de esa obra aplicada en los creyentes, pierde el sentido. Es por eso que todavía hoy prevalecen muchas de las frases ciertísimas, pero han perdido total validez, porque no brotan de la convicción que espero que en esta mañana esté siendo reiterada una vez más en nuestras convicciones como creyentes. Declarados justos en este sentido pleno, no solo inocentes, porque no se nos inculpa de pecado, sino justos, merecedores del cielo. Esta es la gloriosa doctrina de la justificación. Calvino dice: afirmamos que esta justificación consiste en el perdón de los pecados y en la imputación de las justicias de Cristo a nuestro favor. Y Horacio Bonar, un predicador escocés del siglo XIX, escribió: las cosas que él no hizo fueron puestas a su cargo. ¿Cuáles fueron las cosas que él no hizo? Nuestros pecados. Y él fue tratado como si las hubiera cometido todas. Las cosas que sí hizo él son puestas a nuestra cuenta. Y somos tratados por Dios como si las hubiésemos hecho todas nosotros mismos. Gracia inconmensurable. El que la entiende está bien, pero el que la entiende, el que la cree, el que se rinde ante ellas y que se abraza a ellas como las más dulces palabras que ha podido escuchar y en las cuales confía, él y solo él, ella y solo ella, podrá experimentar la paz de la reconciliación con Dios en Cristo Jesús. Mira, el mundo se puede estar cayendo a nuestro alrededor,
Pero cuando abrimos los ojos en la mañana y nos sabemos aceptos en el amado, reconciliados con el Padre, y saber que aún las circunstancias más adversas en medio de este mundo caído, propias de esta creación que recibe todas las situaciones que vienen a causa del pecado, nos permite vivir en medio y a través de ellas firmes, sin dudar del amor de Dios a nuestro favor. Nunca más nos cuestionaremos ¿por qué Dios? Nunca más ante la adversidad y las circunstancias difíciles cuestionaremos del amor de Dios en Cristo Jesús, porque en Cristo realmente, si entendemos esto, lo tenemos todo. Él es nuestra confianza y podremos dar un pasito más, que tanto le hace falta a esta cristiandad que huye continuamente aún de las circunstancias que traen dolor. Podremos aún en nuestro dolor glorificar a Dios con entereza. Esto se ilustra de esta manera: que tu vida sea como una especie de tablero, y en ese tablero está anotado con signos negativos la herencia de la culpa del pecado, cada intención, cada pensamiento que Dios reprueba. Un tablero lleno de signos negativos, con las cosas más oscuras que no quisieras volver a traer a tu mente allí expuestas. La obra de Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, significa que han sido borradas. Y eso es bueno. Pero si eso fuese el todo del anuncio del Evangelio, no serían muy buenas noticias en cuanto a la eternidad. Podríamos decir que te encontrarías, y no tan así, en el estado de Adán, donde aún no había pecado, pero que debía cumplir lo establecido por Dios y alcanzar vida. Ahora, Adán falló y nosotros seguro que prontamente volveríamos una vez más a fallar. Pero esto es lo que muchos cristianos evangélicos supuestamente que tienen su origen en la Reforma Protestante piensan. Como que el cristianismo es: vengo a Cristo, me arrepiento, perdón de mis pecados, hazte a un lado pues que ahorita sí voy yo. Siempre será insuficiente. Jamás podremos llenar las altas demandas de nuestro Dios. Otro las cumplió, así como otro las pagó. No, hermanos, la noticia es que en la justificación nuestros pecados han sido perdonados, pero el tablero no ha quedado en blanco. La gracia de Dios se manifiesta en que en ese tablero ahorita no solamente ha sido quitado lo negativo, sino que todo lo que Dios aprueba, todo lo que está acorde a su santo ser, todo lo que Dios en su santo ser ha señalado en su palabra, se ve cumplido plenamente en nosotros. Las justicias de Cristo a nuestro favor. Esto va más allá de toda consideración humana, pero este es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Esta es la justificación por la sola fe. Y este es el aspecto de la justificación, y quiero que busquemos rápidos en la Biblia al que se refiere el apóstol Pablo en Romanos 5, versículo 19. La Biblia anuncia este aspecto tan difícil de creer y de aceptar en el corazón humano. Romanos capítulo 5, versículo 19. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿de quién está hablando? Los muchos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de ¿cuántos? De uno, los muchos serán ¿qué? Constituidos justos, considerados justos por la obediencia de uno. Ese uno es Cristo. Tan claro estaba para el apóstol Pablo que la aprobación de Dios en este sentido de ser declarado justo y merecedor por Dios, por obediencia, jamás le vendría al apóstol Pablo en sus infructuosos esfuerzos por cumplir la ley que declaró, que quería ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. O sea, que sea declarado justo porque cumplí. Ya Pablo ha dicho que eso es imposible. Sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo no que y Pablo que cuando tuvo que exponer todo aquello que ha tomado ya por basura, podía regodearse en sí mismo acerca del cumplimiento de muchas de las cosas que establecen los hombres. Pero Pablo mismo decía, yo no quiero ser hallado en él con ese tipo de justicia. Sería insuficiente, no se cumpliría, sino en la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Esa justicia que es imputada, las justicias de Cristo que vienen mediante la fe. Y ese texto, que es Filipenses 3:9, nos permite señalar dos puntos importantes con los que voy a terminar este sermón con respecto a la justificación. El primero es que la justificación, cuando se nos declara justos, es una declaración legal de parte de Dios con respecto a todo aquel que ha confiado en Cristo Jesús para salvación. Porque es que de pronto no la entiendes en este sentido, no, pero es que esta mañana tuve severo agarrón con mi esposa. Y empiezas a hacer una enumeración de pecados y aquí nadie saldría en limpio, porque el que levante la mano, la Biblia lo señala directamente que es mentiroso y hace mentiroso a Dios. El que dice que no tiene pecado. Ahora, los creyentes no llevamos un patrón de vida pecaminoso, pero aún así pecamos. Así que si una persona dice, no, que me declare justo, pero es que no lo soy, no lo eres. Moralmente no lo eres. En los estándares de Dios no lo eres. Es una declaración legal con respecto de ti. No es que ese creyente sea justo moralmente, de manera perfecta, o que haya sido transformado en justo moralmente hablando. Por supuesto que los creyentes buscamos la santidad, anhelamos la rectitud, pero no somos justos moralmente hablando. Aún pecamos. Hay un remanente de pecado que tenemos en nosotros, al que debemos resistir, al que debemos mortificar hasta el final de nuestras vidas. Así que esta justificación es más una declaración legal. Se nos atribuye una justicia que nosotros no tenemos. Pablo, hablando de esa justificación en este sentido, que no es por obras, sino que nos es otorgada, dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Porque él enfatiza en este Romanos 4:5 que la justificación no es por el cumplimiento de las obras de la ley, no es por obras de la ley, no es por obediencia a la ley de Dios. Dice,
mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios entonces justifica, aprueba, ve como justo, no al justo, porque no hay justo. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, sino que justifica al impío, que por la gracia de Dios cree. Asimismo lo afirma cuando dice que aún estando nosotros, ¿qué? Muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. No, tú no fuiste salvo por ser justo, por ser bueno, por ser medio bueno, o por la balanza cósmica, o porque yo no soy como el vecino, yo no soy un ladrón, yo no soy un asesino, yo no soy un adúltero. No. Toda la raza humana está en una condición caída. Y aquel que es justificado no lo es por su condición moral, es mediante la fe en Cristo Jesús, al que ya me voy a referir. Martín Lutero condensó esa realidad del creyente en esta frase en latín: simul justus et peccator, al mismo tiempo justo y pecador. A la luz de la palabra de Dios como un espejo frente a nosotros, nosotros todavía tenemos pecado, todavía hay inclinación al mal, pero por imputación, mediante la fe en Jesucristo, se nos atribuye su justicia a nuestra cuenta y somos considerados justos a los ojos de Dios. Alguien dijo: este es el corazón del Evangelio. Y quien no entiende este aspecto de la justificación, esto no es liviano. No, pero no le hace nada de daño que él en todo caso piense que va a ser aprobado por Dios siendo obediente y esforzándose. Dejémoslo que siga así, porque eso va a resultar inclusive pues en que se va a esforzar más y entonces, y ojalá Cristo no venga ahorita, porque entonces me quedo, porque acabé de mirar con malicia a esa hermana, y no, entonces esto lo asusta y lo impulsa a la santidad. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a confiar en el camino errado y pensar que va a resultar en buen término? Tú no sabes lo que la arrogancia de los méritos propios y de las capacidades propias y no rendirse delante de Dios en incapacidad significa en el corazón del hombre. El que piensa de esta manera es el mismo que puede expresar acto seguido que todas las religiones son buenas y que conducen a Dios, porque se trata de que seas bueno. Un buen budista, un buen musulmán, un buen abrazaárboles. Nada. Quien no entiende este aspecto de la justificación dejará abierta la puerta de la perversión del evangelio, impulsando al malvado y arrogante corazón humano a ser justificado por sus propios e insuficientes medios, porque esa es la esencia de todas las religiones falsas humanas. Y el otro aspecto, y cerramos con este, que nos deja Filipenses 3:9, ser hallado en él, dice Pablo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es que la justificación, esa declaración legal divina con respecto a los creyentes, donde te declara justo, es mediante la fe. Dios justifica, declara justo al que es de la fe en Jesucristo. Pero esto debe quedar claro, que no es que la fe tenga méritos delante de Dios que le canjeen el favor de Dios. Es que yo tuve fe y mi fe es tan valiosa, tiene tanto significado para Dios,
que yo tuve fe y entonces en respuesta fui justificado. No somos justificados, no somos declarados inocentes y justos por bondad inherente de la fe, como algo que brotara de nosotros sin la acción de Dios y que merezca el favor de Dios. No, hermanos, la fe es el instrumento provisto por Dios para recibir justificación, pero de ninguna manera significa mérito delante de Dios. Nosotros somos justificados solo y en virtud de los méritos de Cristo, no por los méritos de nuestra fe. Es más, la fe es lo contrario a cualquier cosa que signifique méritos. Si tú todavía crees que la fe es algo así como porque así se predica hoy en día en las iglesias evangélicas al día de hoy. Qué tristeza. Que la fe es algo así como el poder Saiyajin que hará que las cosas sucedan. Yo le voy a poner fe, le voy a poner fe para que resulte. En eso se ha convertido. En eso se ha convertido hoy la fe. Yo tengo tanta fe que eso va a resultar. La fe bíblicamente es la actitud de corazón que es exactamente lo opuesto a depender de nosotros. La fe ha sido descrita como la mano extendida hacia Dios porque sabe que está en bancarrota espiritual y que necesita de Él. Alguien lo describió así: cuando vamos a Cristo en fe, estamos diciendo esencialmente, me rindo. Ya no voy a depender de mí mismo ni de mis buenas obras. Sé que no voy a poder arreglar las cosas con Dios por mí mismo. Señor Jesús, me rindo ante ti, confío en ti, dependo por completo de ti para el perdón y para que me des una posición de justo delante del Padre. La fe es exactamente lo opuesto a confiar en nosotros mismos. Y por tanto, algunos han reflexionado, es la actitud que Dios en su sabiduría estableció que lleva a la salvación, que es el medio para ser justificado, porque no depende para nada de los méritos propios, sino de la dádiva de la gracia de Dios. Pero yo tuve fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Padre amado, una vez más.